20 días es lo que falta para que comience el Sudamericano Sub-20, es el lugar donde las jóvenes promesas dejan de ser promesas y empiezan a convertirse en realidades. Y aunque las selecciones todavía no hayan sacado sus listas de convocados y aún no se tenga tan claro qué jugadores van a ir, sí se tiene más o menos claro cuáles son las promesas de cada país y sobre todo cómo va a ser el formato, cómo funciona este torneo y si realmente es aquí donde vemos a los mejores, los que en el futuro tendrán que cargar con la responsabilidad de las selecciones mayores. El torneo es bastante sencillo, participan 10 selecciones y de esas 10, 4 se van al mundial. Ese es el punto de todo esto, elegir a los 4 mejores para que representen a Sudamérica en el Mundial Sub-20. Y todo se divide en 2 fases, la fase de grupos y la fase final. En la fase de grupos se arman 2 grupos de 5 equipos cada uno. En el grupo A está Perú, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay. Y en el grupo B está Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador. Se juega como una típica fase de grupos de todos contra todos. De cada grupo clasifican los 3 primeros, los 3 que hagan más puntos. Solamente una vuelta, y luego de eso se juntan a los 3 mejores de cada grupo para armar la fase final, un hexagonal que también es todos contra todos, y los 4 que hagan más puntos de esos 6 son los que se van al Mundial Sub-20. Así de fácil, así de sencillo. Pero claro, no es tan fácil llegar al hexagonal final. Decir que de 6 equipos clasifican 4 suena como algo bastante sencillo, pero primero tienes que llegar hasta allá. Para poder pasar la fase de grupos necesitas tener primero un equipo muy bien armado y un sistema de juego que funcione, además de buenos jugadores y un buen entrenador. Y no tienes tantas oportunidades, solamente tienes 4 partidos, y estos 4 partidos se juegan en 6 días, menos de una semana para jugar 4 partidos seguidos. Por ejemplo, la selección peruana tiene que debutar contra Paraguay el 23 de enero, 2 días después, sin mucho descanso, se juega contra Venezuela, 2 días después se juega contra Chile, y el 29 de enero, solamente 6 días después del debut, ya se está jugando el 4º partido contra Uruguay. O sea que estos chicos que son todos sub-20, jugadores de 17, 18, 19 años, van a tener que jugar 4 partidos de alta intensidad en menos de una semana. El físico va a ser de lo más importante para decidir qué equipos van a clasificar o no, porque tranquilamente una selección que comienza muy bien pero no tiene una buena preparación puede llegar a la fecha 4 con la lengua afuera, arrastrándose por el campo totalmente cansados. La preparación física es vital en esta competición que es muy corta, apenas dura una semana si te vas eliminado en la primera fase y adiós, no hay más. Pero aquí realmente vamos a ver a los mejores sub-20 que hay. ¿No habrá alguno que se esté quedando afuera? Y la verdad es que esto siempre suele pasar. Se dice que la selección sub-20 es el paso previo a la selección mayor, desde siempre. Pero no necesariamente un jugador que te destaca en la sub-20 luego va a ser un crack en la selección de mayores. Puede pasar todo lo contrario. Puede ser que un chico que ni siquiera está convocado para este torneo en 1 o 2 años aparezca de pronto y lo lleven a la selección mayor de una. Eso pasa cuando hay talento. No se puede ignorar. Sin embargo, el camino normal es quemar las etapas sub-17, sub-20 y luego a la mayor. Aquí lo que estaremos viendo es a los mejores sub-20 de Sudamérica, a menos que sí ocurran algunos casos de argolla. ¿Qué es la argolla? Que un jugador solamente está en su selección por algunas triquiñuelas que hacen los representantes para ver si lo pueden mostrar. Podemos ampliar más ese tema también. Si no somos mal pensados, podemos decir que sí, aquí están los mejores jugadores jóvenes de toda la región, pero cometeríamos un error si decimos que no hay nada más allá de esto. Han habido muchos casos de jugadores que tranquilamente podrían no estar en este torneo, ya sea por alguna lesión o porque no tienen tanto nombre, tanto cartel, o porque su representante no se supo mover bien para colocarlo en la selección sub-20. Porque este torneo, más allá de ser un lugar para que los jugadores se sigan formando y que sientan un poco lo que es representar a su país, es un lugar también para mostrarse, es un escaparate para que te vea el mundo. Clubes en Europa, en toda Sudamérica, en todo el mundo, se ponen a ver estos torneos, los ojeadores viajan para ver los partidos, para ver qué jugador destaca, qué jugador tiene minutos, en qué posición, cómo lo hacen. Y hay muchos representantes que mueven
sus redes, mueven sus contactos para colocar a sus jugadores en estos equipos y luego decir, mira, mi representado estuvo convocado en el Sudamericano Sub-20, tuvo partidos, no destacó en ninguno, pero ahí estuvo, algo de bueno tiene que tener. Y así les consiguen algunas oportunidades para que fichen por buenos equipos. Luego ya puede que triunfen o no triunfen, pero la venta se hace. Y muchos Sudamericanos Sub-20 también se usan para esto. Hay jugadores que solamente aparecen en el Sudamericano y luego no volvemos a saber de ellos nunca más. Como esos típicos cracks sub-20 que luego ya nunca llegan a explotar todo su talento. Por eso también tenemos que aprender que el hecho de que un jugador destaque aquí no necesariamente significa que va a ser bueno después. Hay muchos casos, y ahora más que nunca, de jugadores que antes de los 20 años son buenísimos, pero mágicamente cuando pasan la barrera de los 20, los 21 años, empiezan a bajar su nivel. Es un caso curioso y pasa también en Europa. Algunos dicen que esto ocurre por el tema del físico, los entrenamientos ahora son diferentes, se prioriza más la musculatura, no tanto el talento puro, y eso hace que ya los jugadores no sean tan sueltos, no sean tan veloces, no sea tan bonito verlos jugar, sino que parezcan un poco más robóticos. Algunos dicen también que esto le pasó por ejemplo a Mbappé, aunque en Sudamérica tampoco vamos a mentirles, aquí no es que el físico sea lo más importante, basta ver algunas selecciones como la peruana, la boliviana o la chilena. No somos equipos que realmente destaquen porque nuestros jugadores sean muy altos o muy portentosos. Siempre se dijo que aquí lo más importante era el talento, cómo se maneja el balón con los pies. Y en este Sudamericano Sub-20 eso es lo que más te va a llamar la atención de los jugadores. Aunque, y esto también es algo que no se suele decir, es un buen lugar para poder ver a entrenadores, cómo se manejan, cómo se hace el trabajo de captación de talentos en cada país. En el caso de Perú, por ejemplo, siempre tuvimos el problema de que en el pasado solamente se convocaban a jugadores de los equipos que estaban en la capital. Fuera de Lima casi nunca se solían llamar demasiados, unos cuantos por ahí medio que para que no se vea raro. Pero ahora se está haciendo diferente, al menos Chemo del Solar lo hace así, junto con que esta es una generación donde en varios países de Sudamérica, no solo en Perú, están trayendo a un montón de jugadores nacionalizados o con raíces en el extranjero. Solo en el caso de Perú ya encontramos a jugadores que vienen desde Italia, desde Holanda, desde Inglaterra, incluso hasta se empezaron a buscar jugadores en Australia. Y eso es una tendencia que ha venido creciendo. El Sudamericano Sub-20 también va a servir para ver si esto funciona, si tiene sentido ponerle tanto esfuerzo a captar talentos de afuera y si al final resulta que no son tan buenos como la gente piensa. Al menos en Perú, el caso de Felipe Chávez es el que más ilusiona al público. Este chico que viene de las categorías inferiores del Bayern Múnich. Peruano, alemán, se formó ahí de toda la vida, el típico 10 sudamericano pero con formación europea, y que tiene solo 17 años, está teniendo una gran temporada. Y así también, en los diferentes grupos encontramos un montón de talento, pero sobre todo encontramos algunos claros favoritos. Por ejemplo, el actual campeón del mundo sub-20 está en Sudamérica y es la selección uruguaya, así como también tenemos al campeón sudamericano actual que es Brasil. Ellos ganaron el Sudamericano Sub-20 que se hizo en Colombia. Pero tenemos que recordar que no son los mismos equipos. Esos jugadores que salieron campeones del mundo con Uruguay ya no están en la Sub-20, se fueron, ahora es otra generación. Y en eso también empezó a trabajar Marcelo Bielsa. En el caso de Brasil, la cosa es más o menos igual. No tienen que preocuparse por mucho porque el talento aparece en todos lados. Lo mismo se puede decir de Argentina y de Ecuador. En el caso de Perú, Chile, Bolivia e incluso se podría decir que también Venezuela, la situación estuvo un poco más complicada para encontrar esos talentos, porque los jugadores buenos normalmente son llevados de una a la selección mayor y la selección sub-20 se queda con los restos. Aunque, para ser sinceros, en Perú y en Chile también es bastante complicado encontrar talento en los últimos años. Casi todo lo que se probó no funcionó. Pero todavía hay tiempo para buscar y para encontrar esos equipos titulares. Quedan menos de 20 días para que empiece el torneo. Torneo que recordemos primero lo iba a organizar Perú, pero por cómo se manejan las cosas en este país nos lo terminaron quitando y se lo dieron a Venezuela. Y mira qué tan mal lo tenemos que estar haciendo para que nos lo quiten faltando tan poco tiempo, fue una vergüenza. La organización de estos torneos es importante aunque la gente a veces piense que no sirven para nada, porque te sirve para conocer cómo es el estado actual de la formación de talento en cada país. Estos jugadores, algunos en el futuro, van a ser los que tienen que llevar a sus selecciones a los futuros mundiales. Si no lo consiguen aquí, si no saben cómo lidiar con la presión de defender la camiseta de su país, luego cómo lo harán cuando sean mayores, ahí la presión va a ser peor, así que este es un buen lugar para que lo puedan experimentar por primera vez. Y muchos de estos chicos, así como va la tendencia de fútbol actual,
con 20 años ya tienen un montón de partidos encima. Hace tiempo las cosas no eran así. Con 20 años de milagro tenían 30, 40 partidos. Ahora hay algunos que tienen de 100 para arriba. Los tiempos han cambiado y el talento también tiene que ser analizado y exigido mucho más que antes.